Hola, les saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, un podcast de filosofía amarilla y en esta ocasión un podcast sobre una caricatura prohibida para muchos niños y niñas que hace 2 décadas nuestras mamás, papás o adultos que nos acompañaban y cuidaban la dieta de lo que veíamos en la televisión, un mundo sin internet, pues estaban preocupados porque estaba esta caricatura con unos feos monos amarillos que más que decir groserías o insultar las creencias religiosas de las familias, estaban mostrando una familia tal y como las conocemos, ¿no? Con todos sus problemas desde el interior y también en cómo se relacionaban con su comunidad, con su iglesia, con el trabajo, con sus vecinos y un largo etcétera que muchos niños pudimos observar a lo largo de 9 temporadas encerrados allí en nuestras casas, pero que en este episodio, insisto, del Chiste del Sofá, nos enfocaremos en los niños y niñas que no los podían ver y que los tenían prohibidas y que probablemente lo lograron porque si no, no estarían aquí Mario y Fer platicándonos sobre cómo los Simpson cambiaron su vida, no a partir del descubrir esta serie de humor desconocido y que resultaba tan simpático, tan fresco en esa época, sino más a partir de lo prohibido y de pasarse de listo, literalmente, transgrediendo la ley más fuerte que puede conocer un niño a esa edad y en esa época, que era nuestra mamá diciéndonos, no, no puedes ver esa caricatura. Y cómo fueron estos niños, Mario y Fer, a desobedecer esa ley y a, de alguna manera, encontrar la forma de ver esta caricatura que les proporcionó muchas risas, pero también una programación de simpatía y empatía, de ser alegre, de ver un lado cómico ante cualquier tipo de tragedia o situación, pero que al mismo tiempo pues nos hizo pensar sobre, primero, por qué nos están prohibiendo este contenido, por qué no puedo ver esta caricatura, por qué prefiere mi papá o mi mamá que vea Dragon Ball, o tal vez Dragon Ball también le saca de onda, pero platicamos, por ejemplo, Mario, Fer y yo, de cómo para la fantasía pues suele haber una tolerancia más grande, ¿no? Y entonces los papás, las mamás, nosotros mismos, si tenemos ya la convivencia con algún niño o niña, pues pensamos que no hay tanto problema si es algo totalmente inalcanzable como un dragón, una aventura espacial, imposible de conseguir por ahora. Me refiero a lo espacial, no lo del dragón, pero quién sabe, tal vez lo del dragón también próximamente, marquen mis palabras. Si estás en ese terreno, tal vez no te preocupas tanto por cómo va a afectar a la mente de este infante, pero si está viendo una caricatura en la que se replica, insisto, ese tipo de familia, la imperfecta, la que tiene problemas, no la que acostumbran poner en otras series más buena onda o que fomentan ciertos valores, sino acá una crítica descarada y cómo transgredir, no hacerle caso a la instrucción de no ver esta caricatura, nos alineó en un camino de cuestionamientos que nos tiene aquí, con una sonrisa, con mucha nostalgia y también, insisto, con mucha empatía ahora por nuestros abuelos Simpson, quienes eran los Homero y las Marge en aquella época y nos cuidaban la televisión, ahora están más cerca de Abraham Simpson y platicamos también de estamos conscientes y además siendo responsables de lo que están viendo nuestros abuelos Simpson. ¿Sabemos qué está viendo en YouTube su papá, su mamá? Es una pregunta importante. Al principio puede causarles risa pensando, qué curioso, nunca había pensado, pero después te acuerdas que allá afuera, a diferencia de los 90 y los niños, no hay solamente una barra de contenidos formada a la que se puede exponer una mente y que puedes censurar algunas cosas y tener alguna plática que no querías con el niño para que desarrolle esa parte de su intelecto o entienda por qué da risa lo que le da risa. Ahora estamos en un universo donde estos niños, estos abuelos Simpson, como me estoy refiriendo a la generación que nos cuidó, está expuesta no a una oferta televisiva, sino a una oferta de contenidos virtualmente infinita en la que abundan los buenos memes, pero también las noticias falsas y la propaganda de todo tipo. Y no sé si ustedes se lo están cuestionando. No les quiero arruinar la fiesta, tampoco les quiero arruinar este episodio que quedó muy bonito. Agradezco mucho a Mario y a Fer haber escrito al Instagram de Sonoro en @sonoropodcast para sacar su ficha y venir a platicar de Los Simpson en el Chiste del Sofá. Háganlo así ustedes y nos encontraremos pronto en una conversación que queda disponible para todos en cualquier plataforma donde escuches podcast y próximamente con contenido extra a través de un Patreon. Les recuerdo que El Chiste del Sofá es un podcast de Sonoro. Los invito a visitar toda la parrilla de contenidos que estamos produciendo para ustedes. Le agradezco a Saúl
Fer y el buen Tebo en la producción, y los dejo con esta plática sobre una caricatura prohibida, con Mario y con Fer. Yo soy Ruso y esto es El Chiste del Sofá. ¿Dónde consumes Los Simpson hoy en día, Fer? Si quieres ver tu episodio favorito, bueno, no sé, ¿tienes tu episodio favorito? Y si es el que sea, ¿a dónde lo vas a ver? Pues la verdad como que le sigo jugando un poco a la vieja escuela y trato de cacharlos pues en Fox, que ahora ya no es Fox, es Star. Y normalmente es a la hora de la comida y cuando ya quiero buscar como algo muy específico, pues sí consulto como alguien que sea más experto que yo en servicios de streaming. Hubo en algún momento como una página de Facebook que los transmitía como 24 horas, que era el huequito del diablo o algo así. Y ahí pasaban en Facebook todo el tiempo, pero pues ya los banearon. Entonces a veces tiene que ser pues YouTube o algún link que alguien me haga favor de pasar para ver como cierto capítulo en específico que necesite en ese momento. ¿Tú te acuerdas de El Huequito del Diablo, Mario? El Huequito del Diablo, la página de Facebook. Sí, donde pasaban. Yo desconocía, no me estoy haciendo el fresco ni nada, en verdad. El Hoyito del Diablo nos está diciendo producción, el buen Fernando. No me suena. ¿Tú sí visitaste el Hoyito del Diablo para ver Los Simpson, Mario? Sí, creo que tengo bastante gente fanática de los Simpsons en Facebook, entonces seguido los compartían y están en vivo, y entonces era un directo donde tenían episodios al azar. Era como prender Fox cuando estabas niño y ver qué episodio veías. Hasta cierto punto, sobre todo si estás en una región del mundo a la que Disney todavía no le quiere distribuir todas las temporadas, sigue siendo una caricatura prohibida, ¿no? Como un elemento que no está tan a la mano. No le llamemos censura, nada más pues un asunto de distribución que está fuera de mi capacidad de entender por qué se hacen así las cosas, porque hay contenidos que se van liberando y tal. Pero yendo hacia este espíritu prohibicionista y de censura, y muy apropiado el Hoyito del Diablo, este lugar donde veían, pues sí tiene de salida Los Simpson un tono transgresor, como con toda intención quieren sacar de onda a alguien. Y ese alguien, hace un par de décadas, eran nuestros papás. Y probablemente si no hubiéramos existido nosotros, le hubieran dado oportunidad alguna vez a la caricatura, pero teniendo a una niña Fer, a un niño Mario, pues sus respectivas mamás decidieron que ese no era un contenido apto para menores. Por ahí me gustaría empezar. ¿Ustedes creen que de no haber sido parte de la vida de sus mamás hubieran tal vez sí visto un episodio de Los Simpson? ¿O creen que su reacción ante la caricatura era más un tema de tengo que proteger a mi hijo, a mi hija? No estoy seguro si su posición iba de tengo que proteger a mi hijo de esto, pero sí como de una mirada un poco conservadora. Como creo que para empezar los Simpsons de entrada son un tanto agresivos, como visualmente, incluso las primeras temporadas son como súper agresivas, con mucha violencia, y a lo mejor sí es algo que como padre te puede llamar a ser un poco protector. A lo mejor no es las caricaturas que yo adulto de los 90s finales, a lo mejor de niño tenía como referencia, ¿no? Que era. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que no eran muy bien vistos, venía más de una posición como más católica, conservadora, que como, ay, voy a realmente a ponerme a ver todo y analizar si es un buen discurso, ¿no? Como para proteger a mi hijo. Sí, en mi caso creo que sucedía bastante similar porque, bueno, a mí también siempre me ha gustado el anime, entonces como que ver Dragon Ball creo que curaba de espanto a mi mamá un poco, porque pues de ver Dragon Ball a ver Los Simpson, pues ya había como una línea de cuestionamiento ya, como unas líneas un poco más abajo, pero sí recuerdo que había como, o sea, yo creo que más que protección había como en una combinación entre necesito que esté distraída porque yo tengo que hacer mis cosas y también este tema de, o sea, como dice Mario, o sea, no voy a analizar como el contexto de lo que está sucediendo, si es políticamente correcto, etcétera. Más bien en mi caso creo que fue de repente como echar un ojo a ciertas cosas, ciertos temas, como ver de dónde salían como ciertas preguntas y pues de ahí sí de repente había como ciertos capítulos que era como, hoy
¿no quieres ver otra cosa? Y era como, no, así estoy bien. Gracias por preguntar, pero aquí estoy bien. Quiero saber de los momentos incómodos, pero me parece muy atinado esta mención que estás haciendo y que estamos refiriendo hacia la religión, los Simpson y el espacio de tolerancia a la fantasía, ¿no? Si eres un papá, mamá, ya no digamos católico, solamente conservador, ¿no? Que pertenece o quiere o pretende o es parte de una comunidad que sigue ciertas reglas para la vida, ¿no? Y ahí te identificas, te sientes seguro, te sientes a salvo, saludas al vecino, hola tarola, yo qué sé. Pero hay una tolerancia a la fantasía y con esto me refiero a, bueno, si está viendo Dragon Ball Fair, pues es una cosa de un mono ahí que tiene cola y se transforma en otra cosa y tiene poderes y pelea. Tal vez lo de la violencia no me encanta, pero es tan fantástico que sé que no lo va a imitar, que sé que no hay ninguna crítica, no hay ninguna confusión. Y como hemos platicado en otros episodios y sucederá en algún momento en Nube Voladora, el episodio especial del chiste del sofá dedicado a Dragon Ball, a final de cuentas, las aventuras de Goku y compañía pues son un viaje de trabajo en equipo, de querer superarse, de una especie de deporte en pelea, en combate, que anima mucho a un niño que pasa toda su vida sin dejar de entrenar. Y entonces en la fantasía estamos bien, ¿no? Si Maggie está viendo a estos duendecillos que dicen te quiero, o es Barney en nuestro caso, o Winnie Pooh, o lo que sea que te haya tocado de niño, Backyardigans para los más jóvenes, ahí está bien, ahí no hay bronca, es demasiado fantástico. Pero los Simpsons son una familia que viven en un pueblo y comunidad no tan distinto a nosotros, con políticos no tan distintos a los de nuestra realidad, y van a la iglesia. Y entonces ya no es como que le avienten un tomate podrido a la religión, a ninguna, o a unas reglas definidas, sino que más bien están diciendo nosotros somos parte de esa comunidad y somos lo que está mal, y a algunas personas les daba miedo, pues, que sus hijos se convirtieran en un Bart sin pensar qué tanto se parecían ellos a Homero, Marge o Flanders. Y digo, no quiero asumir nada de sus respectivos padres, madres, pero ustedes dirían, Mario, ¿tú dirías que creciste bajo la crianza de alguien más cercano a Flanders que a Homero? Es extraño porque mi familia es como un poco conservadora católica, Ujú, pero tampoco al grado de Flanders. Es más, o como por lo menos como yo personalmente separo un poquito como a los católicos por tradición y por convicción, ¿no? Entonces creo que mi ujú. familia va como un poco más como por la tradición, que son más relajados, van a misa como se acuerdan, pero sí creen firmemente. Esa diferencia entre la fantasía y la gran semejanza de la realidad con los Simpsons Ujú, es precisamente que los Simpsons es una crítica como a la familia nuclear. Entonces, como que ver a una familia nuclear mal portada, como con esos comportamientos como más agresivos, como todo lo malo que no quiere la familia conservadora ser, pero que muchas veces lo es, pues creo que eso es como un ataque como muy directo, ¿no? Como a como a ese sistema de creencias. Yo me acuerdo el momento exacto donde mi mamá me dijo como ya no vas a ver esas caricaturas. Y fue el episodio de Una familia modelo, donde Homero va a un día de campo a la mansión del señor Burns, creo que es de la primera temporada, y la familia de Homero lo ridiculiza a él, cosa que ya no volvemos a ver todas las temporadas, pero Homero se está subiendo al carro y ve como la familia de enfrente, el auto se va al cielo y voltea a ver a su familia y están convertidos en demonios y se van al infierno. Yo creo que ese exacto momento mi mamá estaba ahí conmigo viendo Los Simpsons y diciéndome como, ay, no me gusta que hagas esas cosas, y pasa esa escena y fue de que ya no los ves, porque atacaba precisamente como ese sistema de creencias. Yo creo que en mi caso, o sea, mi mamá creo que sí es un poco Flanders, un poco muy Flanders, pero lo que la hacía como sentirse un poco incómoda era, creo que más como estas actitudes poco agraciadas que llegaban a tener todos los personajes, ¿no? O sea, los eruptos, las palabrotas, vete al infierno, ese tipo como de cosas que yo supongo que mi mamá pues no quería que yo replicara porque siento que cuando eres papá o mamá, pues tu miedo es qué va a agarrar de ahí y lo va a llevar a la escuela o lo va a traer aquí a la casa. Como tal, o sea, prohibición, yo no recuerdo así tajante, pero sí recuerdo como mucha incomodidad, mucha, o sea, porque aparte también jugaba mucho este tema de que eran amarillos, no sé por qué, pero era como, son amarillos, de repente sale el diablo, de repente Homero erupta, Bart es maleducado. Digo, mi mamá es directora de escuela de primaria
desde antes de que yo naciera. Entonces creo que tenía muy bien identificados cuáles eran esas como conductas que caracterizaban a un niño mal portado. Entonces verlo yo creo que la televisión le hacía como, o sea, no me gusta que Fernanda quiera ser como Bart cuando creo que es un poco más como Lisa. Ya sea porque no quieres que tu familia o tu hijo esté de acuerdo en que se van a ir al infierno mientras los Flanders, la familia de al lado, se va al cielo, o si tienes la experiencia de ser algún tipo de Seymour Skinner y estar tratando con Bart Simpson durante mucho tiempo, que te das cuenta lo no deseable, pero pues es ridículo pensar que no va a pasar, ya sea con Bart, con una revista o primos más grandes que tal vez te llevan algo no apto para tu edad, entre comillas, o tal vez sin comillas, yo qué sé, depende de cada quien cómo quiera criar o acompañar a un niño descubriendo el mundo. Y creo ahí ya estamos platicando sobre lo difícil que es si te estás viendo reflejado o hay una crítica al sistema, pues no quieres que se aparezca. Si sale el diablo o algún fenómeno con el que estás en contra o más que te dé miedo, como pues no quieres acercar a una mente joven a esos conceptos, pero más bien el que está en negación, pues creo que es el adulto. Y aquí lo que les preguntaría es si todos estamos conscientes que hay actividades, imágenes, sonidos, experiencias, pues que un niño debe vivir a su tiempo, quién sabe cuál sea ese tiempo. Pero sí hay una razón de control y de cuidar el desarrollo de un individuo para que no haga ciertas actividades. Yo creo que los Simpson pues estaban en la cartera de muchos de nuestros papás para que no nos fuéramos a desviar, a tener como otro camino, porque si somos muy justos, es muy pegajoso la idea de Bart Simpson. No estoy diciendo que el que vea a los Simpson se va a comportar como Bart, pero no me digan, Mario, Fernanda, que nunca vieron nada en Los Simpson, que ustedes sabían que estaba mal, pero que no podían evitar querer imitar o por lo menos repetir. Aquí estamos 2 décadas después platicando de la caricatura y de frases y de chistes y de basofia, por ejemplo, que sabíamos que estaba mal, pero queríamos repetir. Y ahí es donde los directores, las mamás, los papás deben actuar y rendirse a es imposible proteger a este niño ante esto. Y prefiero que llegue a través de una caricatura en la que le puedo explicar que es gracioso, sí, en efecto, Homero diciendo basofia o Rodo Todd diciendo no quiero comer malditos vegetales, es gracioso, pero porque está en este contexto y la razón principal por la que es gracioso es porque es inadecuado, ¿no? Eso es lo que te da risa. Esa conversación, ¿cuántas caricaturas nos ha censurado hasta la fecha? ¿No? El no querer tener esa plática con un infante. Ya nos habían dicho algunos temas o capítulos, pero ¿recuerdan alguna otra escena de Los Simpson, trama o personaje que a sus familias hayan dicho como no quiero tener esa conversación con mi hijo todavía o no quiero que esté expuesto a esto porque es demasiado? Sin decir los incapaces, ¿quién realmente está capacitado para ser papá y para explicar estas cosas, no? Pero a ver, ¿recuerdan otra escena así de la cual pues probablemente era mejor apagar la tele que tener una plática algo extraña con un niño o una niña de 8, 9 años? Sí, claro. Yo recuerdo mucho un tema en especial que no sé si cae en ese contexto, pero yo me traumé mucho con el coeficiente intelectual, o sea, porque era un tema recurrente en varios capítulos. Hay uno donde Bart Ujú. va a una escuela de niños súper inteligentes, Lisa también lo tiene cuestionado en temporadas viejas y nuevas, y yo me acuerdo que yo estaba muy traumada con el tema del coeficiente intelectual. Entonces, cuando vi el primer capítulo, que es cuando Bart va a esta escuela de niños sumamente inteligentes, como que yo le cuestionaba mucho a mi mamá sobre mi coeficiente intelectual y que me hiciera exámenes y que yo quería ir a una escuela así. Y, o sea, me acuerdo perfecto cuando hay la huelga y abre Lisa como su maletita de cosas para mantenerse como estable. Califícame, califícame. Y mi mamá era como, no quiero hablar de ese tema de coeficiente intelectual porque pues ella sabía que no era como tan, o sea, que podía yo incluso caer en este tema de, es que si no llego a tal calificación, entonces no soy tan buena. Pero sí, o sea, llega un momento en donde no sé si era como más hartazgo que incomodidad de, mira, ya no quiero hablar de ese tema. Cámbiale, por favor. Sí, exacto. Ni siquiera los considero tan malos, pero simplemente no quiero todavía tener esas conversaciones
contigo, ándale, ponte a jugar ahí con tus muñecos. Claro, y las relaciones sexuales, ¿no? O sea, cuando... El conejito Pepito para la guía del ya saben qué. El conejito Pepito, claro, el momento en el que el esperma de Homero fecunda al óvulo de Marge también era como, ¿qué está pasando aquí? Y también fue como, en otro momento, en otro lugar. Sí. En este momento ve la tele, por favor. Y es que en ese momento, en esa época, todavía se podía dar el lujo el adulto promedio de saber que no teníamos otra opción, ¿no? Tal vez lo íbamos a platicar con un tío, tía, primo, pero no estábamos a un par de clics y pantallas de distancia de preguntarle al internet este tipo de información. Entonces, tú como padre o adulto acompañante, pues decías, se chingó el niño, ¿no? Como yo no le voy a contar, nadie le va a decir, y en un rato, en unos 3, 4 años, hablamos de estos asuntos. ¿Tú, Mario, recuerdas algún tema, personaje o trama dentro de Los Simpson que particularmente haya prendido las alarmas Flanders en tu familia? No, más allá de esa prohibición, creo que no. Y como realmente era algo que estaba mal visto y tenía que ver como medio escondidas, como no en presencia de los adultos, pues no tengo como un tema ahí que haya creado un debate, ¿no? Creo que hubiera sido un ejercicio súper interesante, pero más bien como en general viendo la televisión, viendo sobre todo escenas sexuales, pues sí era como, ay, como ya pusiste a cantar a la niña, como mi mamá empezó a hablar de otras cosas, ¿no? Como para distraerme. Pero en Los Simpsons recuerdo más cosas que se convirtieron como en ideas, como por ejemplo la patineta, como Fer con el coeficiente intelectual, como yo quería ser como Bart y tener una patineta, a la que nunca le agarré el rollo, ¿no? Y la abandoné. Y también una idea muy curiosa que me he cuestionado mucho últimamente, recuerdo que veía mal como la lectura, como que lo veía como de ñoños, como en una edad muy temprana, ¿no? Y como que por fortuna después pude verlo de otra manera. Pero sí es de ñoño. Sí. O sea, si tú ahorita nos confiesas eso, yo te considero un lameloide. Ya te consideraba que era raza. Pero mi mamá dice que soy cool. Mi mamá dice que soy súper. Eso dicen las mamás de todos. Y normalmente existe algún Bart, si nos toca hacer el Milhouse, que nos dice cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu mamá, Milhouse. Y miren, aquí estamos. Oigan, estamos ya hablando de la prohibición y también de las escondidas. Yo quisiera saber si ustedes estuvieran en ese momento de sus vidas donde no les permiten ver Los Simpson y tuvieran unas 3 horas disponibles de televisión sin supervisión adulta y lo pudieran hacer bajo demanda, ¿qué otras cosas hubieran visto que no les dejaban ver o que tal vez veían a escondidas? Estaban Los Simpson y qué otras cosas estaban prohibidas y ustedes hubieran aprovechado el maratón para, mira, ahorita que no están, ¿a qué canal le ponen? ¿Es una caricatura? ¿Es una serie? La verdad es que es como el tema de lo que pasaba antes en Golden después de las 11. Que todo el mundo era como, exacto, esa era la expresión de... ¡Ay, caramba! Exacto, ¿cómo lo sabe? No lo sé. O sea, ese tipo de cosas, o sea, por la curiosidad. Y creo que también como ciertos animes que sí estaban un poco más rudos. Me acuerdo mucho uno que pasaron en un mundial, que solamente pasaron una temporada, que se llama Soho Gakumei Utena, que toca el tema del lesbianismo y de la bisexualidad. O sea, es una trama muy, muy caballeresca. Oye, Fer, ¿y eso es pre-Ranma o Post-Ranma. post-Ranma? O sea, Ranma sí es pionero más. Sí, totalmente. Totalmente. ¿A ustedes los dejaban ver Ranma y medio? O sea, supieron, no sé si alcanzaron a saber, porque luego estamos diciendo como si nuestras mamás hubieran revisado todo nuestro horario de televisión, pero pues había días con primos, visitas a casas en las que pues, podías aventarte ahí un episodio, pero por lo que me están contando, supongo que sus respectivas les habrían hecho un en caso de decirles, ¿puedo ver Ranma? O sea, a mí, no sé si a Mario le pasaba, o sea, a mí más que eso era como mucho cuestionamiento de lo que estaba viendo. Uh-huh. O sea, si veía Ranma era como, es que ¿por qué pasa eso? ¿Por qué él le tira agua y ya no es hombre? Uh-huh. O, por ejemplo, en Sakura Card Captor me acuerdo mucho un cuestionamiento de, es que ¿por qué tiene el cabello corto Sakura? No sé si tratando de que yo concientizara como qué es lo que estaba viendo, que para la edad que tenía, que eran como 11, 12 años, creo que era bastante complicado. Sí, ¿no? Y ante el Era por mucho qué, cuestionamiento. Sí, no, yo era de, no sé, mamá. ante el por qué la respuesta es, son caricaturas, no tienen que ser perfectamente reales. Sí, o sea, y para mí era como, pues no sé, porque le gusta, no sé, déjame ver la tele, por favor.
Y es algo imposible de calcular para que te salga si fuera algo marketeable. O sea, el molestar a una generación para que sea más atractivo para la que sigue, pues es una cosa natural que existe por lo menos de un poco 10 años antes de Elvis a la fecha, ¿no? Esta idea de transgresión joven, como esa clase de espíritu, si lo podemos llamar así, como el querer desafiar lo que te dicen que no veas. Pero también estoy interesado en si había algún contenido que los obligaban o preferían que estuvieran viendo. No sé si a ti, Mario, alguna vez te decían, como mejor deberías de ver Canal 11, o mejor deberías de ver esta misa en Canal 9 los domingos, o mejor deberías de ver este programa de educación infantil que está pasando en el 22. ¿Había contenidos o actividades así en las que tú decías, esto no está tan chido, pero bueno, El catecismo, particularmente? sí. No, creo que en mi caso, como soy hijo de madre soltera, pues no había como tanta supervisión, era más bien como en esos espacios donde yo estaba viendo la tele y llegaba mi mamá, ¿no? Y era como, no me gusta que veas eso. Y algunas veces le hacía caso y a veces no, ¿no? Pero justo en esa transgresión era donde se volvían las cosas como todavía más interesantes. No recuerdo que me haya recomendado algún episodio, pero sí recuerdo como mucho esta frase de, en mi tiempo las caricaturas eran más bonitas, Mickey Mouse y Tommy Jerry. Y ya de adulto digo como, oye, Tommy Jerry era como mucho más violento que lo que estaba viendo. Súper violento. Que también está reflejado en Los Simpson, ¿no? No sé si ustedes en una revisión de las seguramente 20 o 30 que han visto Marsh contra Tommy Daly, que te pones a pensar en, pues claro, las caricaturas que están sacando de onda Marsh en este episodio, es una crítica de Los Simpson a quienes los llaman desagradables o que motivan hacia hacer algo malo, cuando históricamente las caricaturas y principalmente las americanas pues, se han basado en la violencia, ¿no? En la explosión, en el golpe, en la corretiza. Y algunas de Disney, como también se burlan de él en Los Simpson, incluso con tintes xenófobos, ¿no? Racistas, misántropos, como temas así. Y dudo mucho que en Los Simpson, a pesar de lo que la corrección política actual les quiera juzgar, pues hayan tenido en su Claro, sí. agenda ser particularmente agresivos o ofensivos contra alguien, ¿no? Y si hubo una agenda así, pues era sobre Homero y sobre la situación en la que vivía, indeseable, que es algo que quería decir hace rato y ahora puedo retomar. Lo importante de estos contenidos, como Los Simpson para nosotros hace 20 años o Rick and Morty para una nueva generación, y los que vengan, o sea, Eric Andre y posteriores, la función de que sea tan vulgar, grotesco o como sea que lo califique la generación anterior que esté cuidando a esos ojos y oídos, es confirmar lo que está bien. Algo resulta tremendamente gracioso cuando alguien lo sabe decir. No estoy diciendo que cualquier persona tenga esta habilidad. Pues hay filósofos, filósofas, guionistas, gente que dedica su vida a estructurar un mensaje que tiene estas características, que en cualquier otro contexto sería considerado un insulto muy grave y un acto que incite incluso hasta la violencia, pero por la salsa, estar en una caricatura donde los monos son amarillos, donde es una familia convencional, pero al mismo tiempo crítica de sí misma, ahí te está confirmando todo el tiempo que esto está mal, ¿no? Y creo que a muchos papás y mamás les faltó entender eso desde el principio, como esta serie no está celebrando a Homero Simpson, esta serie se está burlando de Homero Simpson, a diferencia, por ejemplo, de algo que veían nuestros papás y mamás, que eran los Picapiedra. Esa serie sí está celebrando a un macho tóxico que se llama Pedro Picapiedra. Todo el tiempo. Hay como un culto a la personalidad de Pedro y él es el mero chingón Claro. y para todo es Pedro Picapiedra y no importa lo que haga, él es como el mero mero. Y en Los Simpson ya no, en Los Simpson es como, no, 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 al contrario, nuestro Pedro Picapiedra es el más tonto de todo el pueblo y es el que nos va a permitir burlarnos de forma más frontal o cuestionar más la realidad en la que vivimos y de vez en cuando sacarnos una risa. Quiero saber si alguna vez a sus respectivas mamás hubo algo de Los Simpson que ustedes hayan notado le sacó una carcajada, porque aunque no los dejaban, pues en algún momento tuvo que estar su mamá expuesta a Los Simpson y tal vez hubo una canción, una frase o tal vez una frase que ustedes adoptaron que le dio risa a sus mamás y dijeron, mira, ahí está un sentido del humor que habías ocultado. O se fueron en cero Los Simpson y nunca ganaron un poco de simpatía de sus mamás. No, En serio.
Ni siquiera a través de ti, Mario. O sea, tú alguna frase que uses y tu mamá ni siquiera, no sé, tal vez dices, anda la osa, y tu mamá dice, mira, mi hijo dice esa frase y ya la voy a copiar, pero no tiene idea que es una herencia Simpson. Tal vez, pero digo, ya de adulto no lo ve para nada como malo, ¿no? Hasta me regala cosas de los Simpsons. Ahí está. Sí, pero no recuerdo como un momento de ella viendo los Simpson y diciendo como, mira, está muy suave eso. ¿Pero qué te ha regalado? Una cosa que te ha regalado tu mamá. Unas pantuflas hace mucho tiempo de Homero. Pues esa es una, no sé si victoria, pero sí por lo menos un claro ejemplo de la simpatía le llegó a través de un ser humano. Fue su hijo, como, ok, esta caricatura, pues ahí está mi hijo con su trabajo y me habla y todo. No necesariamente destruyó lo que sembré o lo arruinó para siempre. ¿Tú, Fer, le sacó alguna vez una alegría o reflexión a tu mamá, ya sea a través de la televisión o a través de ti? Sí, mi mamá es muy fan de Homero Simpson. Hoy en día. Hoy en día. Pero ¿cómo pasó eso? A ver, danos un poco de contexto, porque empezaste diciendo no me dejaban ver los Simpson, nos mandaste un mensaje en Instagram de que lo veías a escondidas y te arriesgabas a su regaño, y Sí, hoy en día tu mamá es fan de Homero. fan de Homero. Lo que pasa es que cuando yo iba en primero, y esa crónica es como la del cajón de mi mamá de aquí voy, tengo cosas graciosas de hablar de Fernanda, es esta, Ok, ¿no? ok. Una vez me dejaron una tarea donde tenía que repetir una palabra, era como de ortografía, entonces tenía que repetir una palabra ciertas veces, una oración, y hacer una ilustración, como me diera Dios a entender. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho dibujar y en esa tarea me tocaba la palabra rosquilla. Entonces, pues mi lógica era, o sea, digo, en el lenguaje coloquial, pues dices dona, no rosquilla, ¿no? Pero cuando yo vi esa palabra dije, pues Homero Simpson, ¿no? Diciendo, rosquillas. Entonces lo dibujé porque pues en ese momento Ujú. igual no había internet, no había como de dónde sacar la referencia. Y cuando fui con mi mamá a enseñarle el que me revisara la tarea, le dio mucha risa, o sea, y como que yo creo que Homero ahí se ganó un cachito de su corazón. Y a partir de ese momento, digo, ya se alivianó un poco con ese tema de los Simpsons, o sea, le daba más risa. Todavía tiene ese cuaderno guardado en algún rincón de su casa, pero más adelante yo hacía como chistes de Homero, o sea, canciones así, cama arriba, cama abajo, o sea, incluso cuando me hospitalizaron como que hacía ese chiste y mi mamá era como, no sé si reír o llorar. Pero entendía a tu mamá que era de los Simpson. Sí, o sea, ya después o se lo explicaba antes o se lo explicaba después y les seguía dando risa. También no se paraba de reír, o sea, porque ¿qué pasa? No sé en qué momento me volví como empática con este gordo panzón que se la pasa tomando cerveza, pues yo creo que fue a través pues de verme que a mí me daba mucha risa y que lo disfrutaba mucho. Y ya ahora es muy fanática, muy fanática de Homero. A algunas mamás les tomó décadas, literalmente décadas, entenderle a los Simpson y de qué se trata. Algunas nunca lo van a entender, lo cual también está bien. Y a muchos nos ha tocado experimentar una nueva simpatía por Homero Simpson. Ya no la del niño que se burlaba del papá, que se caía, era todo tonto y tenía todas estas frases, y empezarlo a entender más a su nivel, como empezar a asomarte a esa parte de la repisa ya no con un esfuerzo, sino de ya lo veo plenamente, entiendo la complejidad detrás de la vida de un hombre de 34, 35 años con este hijo y esta familia, ¿no? Con ese niño llamado Bart. Y eso definitivamente a todos los fans de Los Simpson en español que pertenecemos a esta serie de filosofía y reflexiones amarillas, nos tiene que llevar a un punto al que quiero llevar ahora mismo esta charla, que es, de acuerdo, nuestros papás hicieron cosas por nosotros como enseñarnos a usar un tenedor, masticar sin ahogarnos, etcétera, etcétera. Y entre esas cosas estaba cuidar qué consumíamos, no solamente las bayas y frutas prohibidas en el bosque, sino también en la televisión, en las lecturas, en el cine. Y hoy en día vivimos en una época en la que esa restricción es imposible o casi imposible de lograr, ya no digamos con un infante, sino con un Homero incluso un poco más grande, ya más pegándole al abuelo Simpson, haciendo el paso del abuelo Cotorro y de repente sacando historias que no van hacia ningún lado. Y quiero decirles, Mario, Fer y público del chiste del sofá, cada día pienso más en que Homero no le está cuidando su televisión y su internet al abuelo.
Es decir, el abuelo Simpson, nuestras mamás, están ahí consumiendo YouTube o lo que sea que vean en televisión sin ninguna restricción. Ellos no tienen a un adulto mayor que les diga, oye, no veas al chapucero porque eso no es necesariamente toda la verdad. Y pues tal vez el papá pues, se cree todo lo que ve en la televisión como el que escucha a Tino Burgos y Bob Patiño en la radio. O tal vez solamente consumen un canal que habla sobre teorías de conspiración del tipo Expedientes Secretos Springfield y pues es el rollo. Y más allá de los hobbies, quiero traer aquí esta discusión seria que resulta graciosa pero es seria. ¿Quién le está cuidando la televisión a nuestra respectiva rama de la parte de arriba? ¿Ustedes saben qué consumen sus mamás? Si es que consumen algo en la internet, ¿están en alguna red social? Si están en YouTube, ¿a qué canales se suscriben? ¿Qué las hace reír? ¿Qué saben de ellas en este momento? Yo sí veo cómo mi mamá consume mucho Facebook. Está como muy metida, ¿no? Como en algunas cosas sanas, como mantener contacto con la familia, pero también consumiendo mucho meme y noticia falsa, ¿no? Entonces, sí, a veces me dice como, oye, esto... A lo mejor ya después de varias veces que me platicó, le dije como, ma, eso suena como algo falso. Extra, toda pesta. Sí, creo que ahí también está como ese contraste de generación, de cómo a lo mejor a nosotros nos cuidaban de más porque ellos están acostumbrados a que todos los medios de comunicación eran confiables o por lo menos están acostumbrados a creer todo lo que veían ahí. Y ahora pues ellos están expuestos a eso que temían porque en el internet ahora están consumiendo mucha noticia falsa. Sí, te puede pervertir la mente literalmente. No lo deseo para nadie, pero nosotros mismos lo experimentamos. ¿Cuántas veces no son la 1 de la mañana y estamos en un agujero de clics que ya no recuerdas por dónde empezó, pero estás viendo una pelea en la calle en Campeche, ¿no? Y no entiendes cómo llegaste ahí. Un perro arriba de un bocho en Campeche. Y el remix. Ajá, como alguien que ya remixió esos dos videos juntos y creó una pieza de Vaporwave, como uno sabe lo que puede pasar, pero tal vez porque somos nativos en esto, tal vez porque nos tocó esta transición de ver una caricatura sin internet a poder hacer canales, vivir, tener un oficio que nos permita estar en nuestras casas y estar trabajando a través de esta cosita llamada la internet. Pero tu mamá, Fer, ¿qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Quién le está cuidando los monos amarillos que equivalen a lo que ella consuma? ¿En dónde consume? Esas 3 horas de sin supervisión, ella ya las tiene 24/7. Ajá. Realmente no consume tanto internet porque se la pasa trabajando, es como bastante workaholic, pero sus momentos de distracción, como toda buena mamá de los 80, pues está en la televisión. Curiosamente me cayó como el 20, o sea, le da mucha risa como estos programas de Comedy Central, pero como de comedia tipo Televisa, o sea... Tipo Televisa 90s. Ajá, La Familia Peluche, Vecinos, esta como serie que es antes de... No sé si es antes o después de Vecinos, que es un multiuniverso ahí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Espera, ¿me estás diciendo que hay un multiverso alrededor Sí. de Vecinos? Claro Okay. Que sí. Y mi mamá está pendiente de cada uno de esos universos. Entonces recuerdo mucho escucharla reír viendo a Ludvika Peluche o no sé cómo se llama. Ludovico, Eugenio Derbez. Ludovico, ajá, Okay. y Ludovica. Ya le estaba haciendo rusa, pero no es Ludovica. Qué extraño. Le da mucha risa. Sí, es muy raro, muy raro. Hasta ahorita que lo analicé dije, ¿por qué le daba tanto como cringe que viera Los Simpsons? Y en mi opinión, humilde opinión, La Familia Peluche es pues como un remix, pero en mi opinión, más grosero. En mi opinión de señora de 30, Eugenio Derbez es más grosero que Homero Simpson. O sea, tú ya eres la Marge que hace el... Sí. ante el albur que aparece ahí en una serie que está colgada en alguna plataforma que están viendo nuestros papás, nuestras mamás, nuestros adultos mayores. Insisto, si nosotros cada vez nos acercamos más a Homero, pues tenemos que aceptar que nuestra rama hacia arriba cada vez es más el abuelo cotorro, el abuelo Simpson. Y en tanto, pues deberíamos de echarle más una visita al asilo de su internet. Como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás creyendo todo lo que está diciendo este aparato? Ahí es donde tal vez empiezo a ver esta idea de censurar o prohibirle cosas a los niños como de alguna manera efectiva o urgente, pensando en nuestros abuelos Simpson, nuestros Abrams, y cómo les tenemos que cuidar la internet. Tampoco soy un tipo que quiera prohibir nada, solamente pues ver cuál es tu dieta, ¿no? Como qué más estás consumiendo. No vayas a terminar como terminamos nosotros tres. Creo que no nos ha ido mal, ¿no? Y con eso también quisiera ir cerrando esta conversación.
A pesar de la prohibición que sufrieron ustedes y quien sea que nos esté escuchando, supongo que esta sensación de estar transgrediendo la ley suprema más allá de Dios, que es la de nuestras mamás, o sea, algo que dijeron nuestras mamás y que nosotros estamos decidiendo ignorar, tuvo que haber traído algo positivo a sus vidas, ¿no? El haberse aventado el riesgo, el considerable riesgo de ver esta caricatura, pues de alguna manera debió impulsarlos, no sé si a hacer una transgresión mayor que les dio un empleo, una identidad, pero quiero que me hablen de eso. ¿Sirvió de algo la regañada o algún episodio en particular que los puso a retar o enfrentar ciertas cosas que les enseñaban en casa? Sí, yo creo que, o sea, verlos como que sí te causa una impronta que poco a poco vas desarrollando. Yo me di cuenta, como ya revisándolos como adulto, me obsesioné con los Simpsons hasta que ya era adulto. Y los empezaba a ver y decía como, oye, como este mensaje ha resonado conmigo un chorro de años y yo ni me había dado cuenta. Que lo mismo me ha pasado como redescubriendo mucha música, ¿no? Que escuchaba en mi adolescencia como Tool. Y de repente estar viendo temas que te invitan como mucho a cuestionarte o a desaprender muchas cosas, ver que tocaban temas como la depresión o que cuando Homero se intenta suicidar o temas de migración. Todo eso como que sí te va sembrando como cierta espinita y yo sí vi como que esos temas les fui prestando como cada vez más atención, ¿no? Y me hacían ser como un poco más rebelde en el sentido de, pues lo puedo ver de otra forma, que es como a lo mejor me lo están enseñando en el libro de texto de la escuela. Entonces, creo que toda la gente que toca Los Simpsons de alguna manera está ese sentido crítico porque con Los Simpsons siempre te encuentras a alguien que puedes hablar de esos temas con mayor o menor medida, pero siempre desde una manera como muy crítica. Y eso creo que es lo que a mí más como me ha dejado, ¿no? Como esa transgresión de estarlos viendo con ese sentido de travesura de, pues voy a ver ahorita que no está mi mamá. Yo también siento eso, también siento que más allá de recordar una frase graciosa, el músculo que estamos ejercitando cuando nos reconocemos entre los fans de Los Simpson son las ideas transgresoras y rebeldes que nos dan risa, pero que una vez más confirman que las cosas no están bien y una manera de señalarlo es burlándote, no importa el nivel del chiste. ¿A ti a dónde te llevó, Fer? Además de a no dejar de dibujar e interesarte por el diseño. ¿Qué nos puedes decir de haber transgredido la ley suprema de tu mamá? Tuvo que tener algo positivo, ¿no? Sí, a grandes rasgos me ayudó como a tener este sentido crítico del que, por ejemplo, habla Mario, ¿no? De muchos temas que no se tocaban en ese entonces y que hoy siguen siendo tabú para muchas personas. Creo que me ayudó mucho a construirme como mujer con gustos diferentes porque también crecí en un ambiente de solo mujeres, o sea, iba en una escuela solamente de niñas, católica obviamente, y era muy raro que alguien viera Los Simpson. Creo que nadie de mis compañeras, ninguna de mis compañeras la tengo como identificada porque también es un vínculo, ¿no? O sea, al final mis más grandes amigos, mi novio incluso, pues nuestro vínculo con Los Simpson es fuerte, se ha fortalecido con los años. Y en la parte como transgresora creo que fue defender algo que me gustaba a pesar de lo que dijera mi mamá, ¿no? O sea, y algo que realmente me hacía, como tú bien dices, o sea, desobedecerla, porque eso para mí era, o sea, era imposible. Sin embargo, estar ahí viéndolo como que ya en la vida adulta, también fue una enseñanza de mi mamá, es ser congruente y si te gusta, que no te importe si estás desobedeciendo a tu mamá o estás desobedeciendo a tu jefe o estás desobedeciendo lo que las demás personas están viendo. O sea, si a ti te gusta y forma parte de ti y de lo que eres, tú dale, ¿no? Y si tienes que pegarte a la tele con el volumen súper bajito para que puedas disfrutar de esa experiencia, pues hazlo. Al final, pues en mi caso se volvió un vínculo con mi mamá, un vínculo con mi papá y se ha vuelto un vínculo con muchas personas que admiro, como en el caso de Russo, gente que, por ejemplo, ahorita que estoy viendo a Mario, o sea, tiene mucho trabajo de Iván Mallorquín, que también es un artista que me gusta un chingo, que me gusta mucho su trabajo, que he trabajado con él. Entonces, como que para mí Los Simpson, o sea, atan cabos de gente que termina siendo súper importante para mí. Sí, es como ver un graffiti ahí que pasas con tu mamá un día en la calle y para la mayoría solo es una pinta, pero para ti es un portal, ¿no? Como tal vez vas a Sí. regresar en la tarde y preguntar, ¿quién, a qué hora y por qué vino a hacer esto? ¿Qué es lo que ¿Quién quiere es el decir? Barto? ¿Y qué quiere decir? Ajá, es que ¿quién es el Barto? O en el caso de Homero, el Homo.
Como quién puso esto aquí, esta pinta que se llama Los Simpson y que apareció en Canal 7. ¿Por qué rayoneó esto? ¿Qué es lo que me quiere decir? No puede ser solamente un rayón para que se enoje mi mamá. Tiene que haber un mensaje aquí. Igual solo es una risa a lo menso, igual es como lo que me va a potenciar como un joven criminal a muy temprana edad en un Nelson, o tal vez lo que me va a confirmar como un Milhouse y me enfocaré en otras cosas. El gran misterio y oportunidad de cada caricatura siempre es emocionante. Para terminar esta muy suave charla de prohibiciones y de cariños, porque también estamos partiendo de lo que decíamos, estamos buscando cómo encarrilar de mejor manera la dieta de contenidos de una persona. A veces somos nosotros como niños, a veces son nuestros papás como el abuelo Simpson, pero quiero que piensen en el episodio que a ustedes les parecería es el más escandaloso de Los Simpson. Si alguien le va a entrar a Los Simpson por un episodio que los tiene que sacar de onda, en 2020 me atrevo a decirlo. 2021, ya estamos acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es el episodio que ustedes dicen, no, pues este sí nunca va a dejar de ser polémico porque están poniéndose en la línea? ¿En dónde están arriesgando? ¿Cuál creen que espantaría a su amigo más Flanders? Si dices, ¿quieres ver una caricatura que nunca has visto? Ahí te va este episodio donde, no sé, lo tienen claro, les estoy dando tiempo para que lo piensen. A ustedes también que nos están escuchando en sus audífonos, en el horario que hayan elegido. Les recuerdo que el chiste de sofá está de vuelta y pueden estar pendientes de @sonoropodcast para sacar las fichas y venir a platicar como lo han hecho Mario y Fer, que espero ya hayan recordado. No tiene que ser por título, puede ser por momento de la caricatura que más escandalice. El polémico, el huevo podrido, el rayón. Yo no sé si a lo mejor el más polémico, pero probablemente el que yo creo que hoy en día todavía podemos ver que es bastante crítico, o por lo menos creo que es como la cúspide de la crítica de los Simpsons, es el episodio de Frank Grimes. Creo que en ese episodio es donde realmente vemos como esa como vuelta a estar viendo que Homero y su familia, más que como algo normal, entra alguien como si fuera el mundo real, que es como Frank Grimes, y empieza a cuestionar todos esos privilegios que tiene Homero por ser un hombre blanco heterosexual de mediana edad en Estados Unidos y que tiene una casa y se vive en un castillo. Entonces creo que más que algo como conservador o demás, creo que esa crítica como muy, muy clave se vuelve más fuerte ahora en 2021, cuando en los 90s a lo mejor era un poco más común la clase media y ahorita lo vemos como cada vez más difícil, ¿no? Yo tengo dos. Uno Ajá. sigue siendo escandaloso desde el momento en el que apareció, que es cuando Bart se emborracha en un día de San Patricio. ¿Y tú qué me ves? ¿Y tú qué ves? ¿No? O sea, como ver a un niño borracho sigue siendo Wow. un tema escandaloso para cualquier momento de la vida. Ujú. Y creo que esto sí lo voy a decir un poco como desde el lado femenino. Ajá. Hay un momento muy, muy fuerte en el que Lisa está teniendo como una pequeña depresión, que está en el coche con Marge, están llegando a la escuela y Marge, pues prácticamente en el discurso pequeñito le dice, pues tú suprime las emociones que sientes y siempre regala una sonrisa, ¿no? Ujú. Y entonces como que pasa un ligero momento en el que Lisa le dice como, pues sí, eso es lo que voy a hacer. Si tú que eres mi mamá me estás diciendo que Qué fuerte. eso sea lo que haga, voy a bajar del coche y voy a pues, suprimir lo que siento y voy a sonreír, aunque yo sepa que no me está haciendo feliz esto que estoy viviendo. Y de repente Marge como que pues también crashea y dice, no, 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 todo lo que te dije estaba mal. Si te quieres sentir como te sientas y defender lo que sientas, vas, jálale. O sea, es un momento que yo lo tengo como muy presente y digo, sí, o sea, si en este momento el personaje de Marge ahora es el cuestionado, ¿no? O sea, ¿por qué tan cuadrada? ¿Por qué tan conservadora? ¿Por qué tan protectora de las buenas costumbres? ¿Por qué no quiere un monorriel? ¿Por qué critica a Tommy Daly? O sea, todo este tema de por qué es tan conservadora, creo que sería el personaje que hoy escandaliza, ni siquiera es el momento, sino que hoy es como, ¿por qué Marge es así si su familia es tan no así? Ese es uno de los regalos más finos que tienen muchas caricaturas o contenidos pensados para niños. La constante consideración de que todo lo que sabemos puede estar mal y tenemos que estar bien con eso. A veces esas consideraciones son una mamá
que va en el carril donde pues tú muestras una sonrisa y una actitud alegre porque eso es lo correcto, pero tal vez eso está mal. Y entonces una caricatura en este fragmento de episodio te enfrenta a eso y hay un regalo, más allá de la sonrisa de un niño que, como decía Mario, pues muchas veces no entiendes la complejidad de los chistes o de lo que un escritor, una serie de pachecos ahí encerrados en un cuarto en los 90 estaban tratando de decir, pero es una cosa muy humana, tanto como cuidar a alguien para que no se desvíe viendo la televisión. Y de acuerdo, muchos de los episodios resultan polémicos más por el momento histórico, ¿no? La corrección política en la que vivimos, que incluso en esa misma época, en la que el acuse era más como esos feos monos amarillos que le gustan tanto a los niños, pero que parecen no tener ningún sentido extra. Les agradezco mucho venir a platicar en esto, que también es un grupo de apoyo para niños que tuvimos que surfear olas muy duras con tal de ver una caricatura que teníamos prohibida en algunos momentos, en algunos periodos, a veces por castigo, otras veces simplemente por la creencia de quien nos estaba cuidando y quería lo mejor para nosotros, y que eso nos deje de reflexión qué es lo que nosotros prohibiríamos, qué es lo que en este momento nos tal vez saca de onda y diríamos como de no, eso mejor que no lo vea mi sobrino, sobrina, el niño que conozco ahí que está en la farmacia siempre jugando maquinitas, mejor que eso no se arrime. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir que no? ¿Qué es la plática que no quieres tener? Ya estamos en el 2021, ya no somos esos niños que no dejaban ver la tele. Ahora nosotros somos los adultos que con un voto, decisión, pago a una plataforma, andamos decidiendo sobre eso. Y por último, una vez más, cuidemos a nuestros abuelos Simpson. Veamos qué están viendo ahí para que puedan cumplir el sueño de los peces del infierno y se queden con el tesoro. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Mario, por su tiempo, por escribirnos, por platicar con nosotros, por abrirse. Saludos a sus respectivas mamás. Si es que les ponen este episodio. Nada en contra de la educación que le dieron a su hija e hijo, señora. Todo bien. Creo que hizo un excelente trabajo. Entre usted, la televisión y el gobierno, mire, aquí estamos. Aquí estamos sobreviviendo desde el 2021. Una vez más, muchas gracias, Fer. Gracias. Muchas gracias, Mario. Si alguien los quiere buscar, ¿cómo los encuentra de la comunidad que escucha el chiste del sofá? ¿A dónde es el mejor lugar y con qué tag, con qué arroba? A mí en Instagram me pueden encontrar como Lucky Prophet. Hago ilustración 3D. Por ahí tengo un fanart de Homero que les puede gustar. Muy bien. ¿Y tú, Fer, en qué andas ahora? ¿Dónde te encuentran? Pues yo creo que igual en Instagram y en la mayoría de las redes como hola, soy Fer Franco o Sailor Mummy. Ahora soy Sailor Mummy. Bien, bien. Dedicaremos en algún momento un especial del chiste del sofá a Caritele. Y claro que vas a estar por acá, Fer. Y Mario, si hay algún tema similar al que te quieras sumar, ahí lo estaremos publicando en el Instagram de Sonoro Podcast y próximamente en el Patreon del chiste del sofá. Gracias a ti que nos escuchaste en esta plática. Espero que te haya servido para reconsiderar lo que sea que hoy censurarías. Y si no censuras nada, también pregúntalo, cuestiónalo. Pásenla bien. Nos escuchamos pronto. Esto fue El Chiste del Sofá.